Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre un camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Cántalo conmigo. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre un camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu
nunca se cerrará. Tengo Gloria a Dios, es un gozo saludarles nuevamente, mis amados hermanos, allá en su casa, con su familia, reuniéndose alrededor de la presencia del Señor y con la expectativa de recibir algo de parte del Señor, pero también con el corazón dispuesto para ofrecerle lo mejor de nuestras vidas al Señor allá en casita. Que Dios les bendiga en su reunión familiar y que la lección de esta mañana, de este día, de esta noche, de esta tarde, sea de grande bendición para sus vidas. Continuamos con nuestro tema general, que es adoración. Hemos estado afirmando algunos conceptos acerca de la adoración. Y en esta ocasión quiero intitular la lección de esta semana dentro del tema general que es adoración, intitular la lección de esta semana de la siguiente manera: creados, salvados y bautizados para su alabanza. Creados, salvados y bautizados para su alabanza. Como cada semana estamos motivándoles a un texto para memorizar, en esta ocasión vamos a ocuparnos en el texto de Efesios capítulo 1, versículo 3. Efesios capítulo 1, versículo 3. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nuevamente, ese es nuestro texto para memorizar. Efesios capítulo 1, versículo 3. Y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Una vez más, Efesios capítulo 1, versículo 3 dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Ese es nuestro texto. Y vamos de lleno también ahora a leer nuestro pasaje, el pasaje que vamos a ocupar para desarrollar esta lección o estas lecciones siguientes acerca de la adoración, pero específicamente hoy hablando acerca de creados, salvados y bautizados para su alabanza. El mismo pasaje de Efesios, solamente que vamos a leer del versículo 3 al versículo 14. Es un poco larga la lectura, pero importante para que entremos en un contexto de todo lo que queremos compartir. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria.
nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Y finaliza el texto: para alabanza de su gloria. Así que el texto es muy claro, ¿verdad? Sin embargo, en esta lección vamos a establecer un pequeño fundamento, un pequeño cimiento, una base, para que podamos entrar de lleno tal vez en la próxima clase hablando de creados, salvados y bautizados para la alabanza del Señor, ¿verdad? De su gloria, de su gracia. Y lo primero es que yo quisiera afirmar y que usted pueda comprender el significado de propósito. En nuestro contexto como iglesia, y más en estos últimos tiempos, se utiliza mucho el asunto de propósito. ¿Qué es propósito? ¿A qué nos referimos cuando hablamos o mencionamos propósito? Dios tiene un propósito para tu vida, Dios tiene un propósito para la iglesia, Dios tiene un propósito para tus hijos. ¿Qué es propósito? Bueno, sencillamente, propósito es la intención con la cual Dios creó al ser humano. En este caso, estableció a su iglesia. Cuando estamos hablando de propósito, sencillamente, pero profundamente, estamos mencionando y nos estamos refiriendo a la intención, a la razón original, principal, primordial, con el que el Señor te creó a tus hijos, nos creó y también estableció la iglesia, ¿verdad? Eso es, cuando hablamos de propósito, estamos hablando de una intención, de una razón principal que Dios tuvo en su corazón y tiene en su mente, y por lo cual te dio la vida, te creó y te hizo nacer en esta tierra hermosa para la gloria de su nombre. Ahora, cada uno de nosotros, sobre esta explicación de propósito, tengo que decirles algunas cuestiones importantes. Cada uno de nosotros, aún antes de nacer y ser establecidos en su iglesia, fuimos marcados en nuestro espíritu con un claro sentido de propósito. Fuimos marcados, sellados en nuestro espíritu con un claro sentido de propósito. Es decir, dentro de nosotros siempre hay la pregunta: ¿para qué nací? Eso tiene que ver con nuestro propósito, porque aún antes de nacer y aun que nosotros fuésemos establecidos en la iglesia, ya había esa inquietud, y hay esa inquietud natural y normal en todo ser humano. ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué fui creado? ¿Por qué soy hombre o por qué soy mujer? ¿Por qué tengo la familia? ¿O para qué fui establecido en esta ciudad? Es decir, cada uno de nosotros fuimos marcados en nuestro espíritu con un claro sentido de propósito. Por ello es que cuando no encontramos el propósito de nuestra vida, venimos a ser personas que vivimos, normalmente vamos a vivir debajo del nivel para el cual Dios nos diseñó, debajo del nivel o debajo o ajeno al diseño original de Dios para nuestras vidas. He ahí la importancia de conocer nuestro propósito. Porque conocer y caminar en su propósito va a superar cualquier éxito que podamos alcanzar en la vida, ya que nos traerá plenitud y satisfacción, sentido y dirección a nuestra vida. ¿Ve cómo el propósito de Dios en nosotros puede marcar estas cosas importantes? Le van a dar éxito, nuestra vida va a tener sentido, nuestra vida va a tener dirección, nuestra vida va a tener plenitud, nuestra vida va a tener satisfacción. Lo que hagamos, lo que estemos haciendo, lo haremos plenos, satisfechos, bajo dirección, con sentido,
porque hemos encontrado el propósito de Dios para nuestra vida. Quien no lo ha encontrado puede hacer muchas cosas y puede aún lograr muchos éxitos y sin embargo no vivir de una manera satisfecha y plena, porque solo podemos vivir de manera plena y satisfecha si en el Señor encontramos su propósito para nuestra vida. Otro aspecto, Dios es eterno y sembró su eternidad en nosotros, en nuestro espíritu. Y ahí mismo estableció su propósito, su intención y deseo para que caminemos en él. Entonces, como seres de propósito y por ende tenemos también un destino glorioso. ¿Sí? Tenemos una meta, tenemos un lugar hermoso y glorioso a donde llegar. Es decir, el propósito nos conecta a nuestra meta, nos conecta al lugar donde debemos de llegar. Eso es importante, porque Dios, que es Dios eterno, también estableció eternidad en nosotros y en nuestro espíritu puso su propósito. Claro que si no conocemos su propósito, vamos a caminar ajenos a ello y estaremos haciendo muchas cosas sin lograr el verdadero propósito por el cual Dios nos creó y nos dio vida. Así que tu propósito te alinea a tu destino glorioso. Amén. Por eso es importante. Y por último, nuestro propósito eterno está esperando ser desatado, activado y puesto en acción. Pues de esa manera, entonces se va a cumplir el deseo y el sueño de Dios para nuestras vidas. Qué hermoso saber que soy parte de un plan, soy parte de un sueño, soy parte de un deseo de Dios y por eso me creó y puso su propósito, su intención en mi espíritu. Claro que ese propósito está esperando ser activado, está esperando ser desatado, está esperando ser puesto en acción. Eso nos toca a nosotros bajo la dirección del Espíritu Santo. Por eso hoy estamos aprendiendo esto. Muy bien, también quiero decirles y quiero que ustedes sepan que dentro del asunto del propósito encontramos propósitos generales, así como propósitos individuales o personales. ¿De acuerdo? Hay propósitos generales que Dios estableció. Generales porque es para todos. Es algo que tiene que ver con todos. Por eso son propósitos generales. Pero también hay propósitos individuales. Es decir, propósitos personales. Propósitos exclusivos de ti. Tal vez no se parecen a los de tu hijo. Tal vez no se parecen a los de tu otro hermano. Tal vez no se parecen al del otro hermano u otro pastor u otro ministerio u otro hermano en Cristo, porque son propósitos individuales y personales que Dios ha puesto en tu vida. ¿De acuerdo? Bueno, los generales los podemos encontrar con toda claridad porque están señalados en la palabra de Dios, en lo escrito. Si nosotros escudriñamos, y ahorita lo vamos a hacer, vamos a leer unos textos para que descubramos cuáles son esos propósitos generales y en los cuales tenemos que caminar como hijos de Dios, como iglesia. Pero también los propósitos individuales, ahí nosotros somos los responsables de encontrarlos, de descubrirlos bajo la dirección del Espíritu Santo. Cuando nosotros nos conectamos con el Espíritu y en oración y en una búsqueda de ese propósito en nuestra vida, hasta que Él nos llama, nos lo aclara, nos lo muestra, nos convence y entonces nosotros ya sabemos qué vamos a hacer, hacia dónde caminar, porque Dios nos ha hablado. Por eso es que a Dios los llama a unos para ser un pastor, a otros Dios los llama para que sea un profeta, a otros Dios los llama para que sean un liderazgo fuerte, firme dentro de una congregación. A algunos Dios los llama para
fluir en los campos seculares de la vida como un hijo de Dios, como un creyente en Cristo, pero tal vez a alguno Dios le da el propósito de ser gobernador, de ser presidente municipal, de crear una empresa que traiga un beneficio a la ciudad, al estado, a la nación. En fin, algunos propósitos individuales que tengan que ver en los diferentes campos de la vida, ¿verdad? Sean las artes, sea la ciencia, la economía, la educación, etcétera, etcétera. Esos propósitos que son individuales nos corresponden a nosotros de manera personal buscarlos, encontrarlos, descubrirlos y activarlos bajo la unción del Espíritu Santo, ¿verdad? A veces en nuestra búsqueda Dios pone su deseo, pone su sueño y que en realidad tiene que ver con el propósito que Él tuvo al crearnos y al darnos la vida. Así que quisiera ocupar el resto que me queda para que podamos comprender los propósitos generales que tenemos como iglesia. Mire, Efesios capítulo 1, versículo 4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Aquí dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Propósitos generales que toda la iglesia, todo creyente, todo hijo de Dios debe de tener y en el que debe de caminar. En primer lugar, Efesios 1:4 dice, fuimos creados, fuimos salvados para ser, dice, para que fuésemos santos, apartados, separados del mundo y apartados, exclusivos para el Señor, ¿verdad? Para que fuésemos santos y sin mancha de Él, para llevar una vida completamente distinta como la lleva el mundo. Si nosotros vamos a Romanos capítulo 8, versículo 29, mire qué dice Romanos capítulo 8. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí hay otro propósito general en el que todos debemos de correr, seamos adultos, seamos jóvenes, sea hombre, sea mujer, cualquier hijo de Dios tiene que caminar en este propósito. ¿Qué? ¿Cuál propósito? Cada uno de nosotros, por medio del Espíritu Santo, nos dejemos conformar, moldear en la misma o a la misma imagen de su Hijo. Fuimos creados para parecernos a Jesucristo, para que Jesucristo sea nuestro prototipo y nosotros, mirando el prototipo que es Jesús, nos parezcamos, seamos transformados, moldeados y conformados en ese mismo prototipo. Estoy hablando de carácter, estoy hablando, mis amados hermanos, de la vida de Cristo Jesús. Fuimos creados para ello, para que cada día nos parezcamos más a Cristo. Regresamos a Efesios capítulo 1 y en el versículo 5 aparece otro propósito general. En amor, habiéndonos predestinado para ser, qué glorioso, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Fuimos creados para ser adoptados como sus hijos. ¡Wow! Fui creado. Dios ya sabía, ¿verdad?, que al venir a este mundo tendríamos que pasar por la matriz de nuestra madre biológica y que al pasar por la matriz de nuestra madre biológica se nos iba a impregnar, ¿verdad?, el estado de muerte espiritual, pero que un día Dios iba a enviar a Jesucristo su Hijo para pagar el precio del pecado del hombre y entonces poder a cada ser humano, poder ahora en Cristo Jesús adoptarlos como sus hijos. Gracias a Dios que si tú has recibido a Jesucristo en tu corazón, has creído en Él, ahora has sido adoptado como hijo. Ese propósito se ha cumplido y se está cumpliendo en tu vida. Si vamos a Efesios capítulo 2, versículo 10, encontramos otro propósito. Dice, porque somos hechura suya, creados
en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, fuimos creados para buenas obras. ¿Qué es eso de buenas obras? Sencillamente es para caminar en los planes, en los sueños de Dios. Dios tiene planes, Dios tiene sueños, no solamente para tu vida, sino para que esos sueños que Él tiene en tu comunidad, Él tiene en tu ciudad, Él tiene en tu nación, Él tiene para el mundo, a través de tu vida, esos sueños se puedan cumplir. Tú seas el elemento, tú y yo seamos el elemento, seamos el recurso de Dios para que sus sueños se puedan cumplir en esta tierra. Ese es un propósito general, que todos debemos vivir para los sueños de Dios, debemos de vivir para los planes de Dios, debemos de vivir para los proyectos de Dios. Porque si yo vivo para sus sueños y sus proyectos, créeme, Dios se va a ocupar de nuestros propios sueños. Eso es maravilloso. Por eso dice la palabra, busca primero el reino de Dios, su justicia, y todas las demás cosas que tú anhelas, que tú deseas, que son normales, naturales, serán añadidas. ¿Por quién? Por el Señor. Termino. Efesios capítulo 3, versículo 10 nos habla de otro propósito general que todos tenemos. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, de nosotros, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Es decir, esto me llena mucho de gozo. Porque Cristo venció al pecado, venció la muerte, venció al diablo, ¿verdad? Y Cristo nos salva. Y alguna vez pregunté, ¿por qué Cristo nos salva y nos deja en el mundo? ¿Por qué no nos lleva al cielo? ¿Por qué no nos lleva a su gloria? La razón es porque Cristo nos salva y nos deja en esta tierra para que nosotros demostremos, para que nosotros manifestemos, para que nosotros demos a conocer en todos los ámbitos naturales, terrenales y aún cósmicos y celestiales, demostremos la victoria de Cristo, la victoria de Jesucristo sobre el diablo, el pecado, el mundo, la carne. Para eso nos dejó el Señor. Son propósitos generales que tenemos como creyentes y como iglesia. Y para finalizar, y por el tema que nos atañe, no perdamos de vista, nuestro tema general es adoración. Y la lección de este día es creados, salvados y bautizados para su alabanza. Y el tema que nos atañe en esta lección y que vamos a meditarla con mayor profundidad en la próxima clase, por el tema que nos atañe, entonces sobresale el hecho de que fuimos creados con el propósito de alabarle. Fuimos creados para su alabanza. No hay manera de escapar. Si nosotros leemos nuevamente el pasaje de Efesios capítulo 1 del 3 al 14, vamos a encontrar que no hay forma de negar esta verdad y no hay forma de escaparnos de esta realidad. Usted y yo no fuimos creados para hacer mucho dinero. Usted y yo no fuimos creados para tener éxitos seculares nada más. Usted y yo no fuimos creados solamente para conocer mucha gente, viajar, conocer muchos lugares. No fuimos creados solamente para sentarnos en un templo, ¿verdad? Y venir cada 8 días. No fuimos creados solo para trabajar secularmente. La Biblia dice que fuimos creados, salvados y llenados con su Espíritu, bautizados con su Espíritu para la alabanza de su nombre. ¡Wow! Vamos a aprender la próxima semana más acerca de este precioso llamado y maravilloso propósito que Dios tuvo cuando pensó en ti, cuando pensó en tu familia, en tu esposa, en tus hijos, cuando pensó en mí, cuando pensó en mi familia, cuando pensó en la iglesia. Dijo, los quiero para que ellos sean para la alabanza de mi nombre. Así que démosle gloria a Dios. Que este domingo
que nos vamos a congregar y que vas a ir con toda tu familia y que vas a llevar invitados, de verdad esta palabra pueda motivarte a darle a Él y a ofrecerle toda la alabanza, toda la celebración que Él se merece, porque para eso fuimos creados. Que Dios te bendiga y bendiga tu casa, bendiga tu trabajo, bendiga tu labor, tu negocio, tu empresa, en el nombre de Jesús, y que su salud, la salud del cielo, se manifieste en tu cuerpo. Toda enfermedad sea quitada, toda enfermedad sea cancelada y que tú seas grandemente bendecido. Amén.